Lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Javier Fernández, llevo dedicado al ciclismo y al entrenamiento toda la vida, desde los 8 años que empecé a competir, pues hasta ahora. He pasado por diferentes etapas y diferentes fases. Primero como director deportivo, me tiré 14 años dirigiendo equipos de categoría, bueno, todas las categorías, desde cadetes hasta profesionales. Y como preparador físico, pues empecé mi trayectoria aprendiendo con mis propios corredores, con mis propios cadetes, a la vez que paralelamente estudiaba. Y me he pasado toda la vida, pues eso, aprendiendo con mis deportistas y estudiando de forma paralela y sin parar, ¿no? En el ámbito de la formación, la docencia, llevo 14 años de profesor asociado en el INEF de Madrid, impartiendo la asignatura de ciclismo y triatlón. Ahora mismo también estoy en la Federación Española de Ciclismo de director de la Escuela Nacional de Entrenadores. Coordino, dirijo un poco lo que es la formación de ciclismo a través de la Federación Española y también dirijo la formación de la Federación Madrileña de Ciclismo. También en la Federación Madrileña de Ciclismo me tiré 14 años trabajando, una fase como director técnico, que fueron 14 años, y luego los últimos 10 compartí la dirección técnica con la preparación física. Y por último, nuestro negocio se llama Entrenamiento Ciclismo y es una empresa que se dedica al ámbito del rendimiento y la salud del deportista, principalmente el ciclista, o sea, el porcentaje mayor de nuestros atletas son ciclistas. Y bueno, nos dedicamos al entrenamiento, biomecánica, hacemos pruebas de esfuerzo, nutrición deportiva, trabajamos con equipos de hipoxia, o sea que al final, bueno, pues trabajamos en el ámbito del rendimiento y la salud con deportistas desde categorías inferiores, pasando por el ámbito del cicloturismo y, como no, pues por el ámbito del ciclismo profesional al máximo nivel. Y sin más preámbulos y terminando un poco mi presentación, que como veis está vinculada y dedicada al ciclismo durante toda la vida, también practico el ciclismo, en mis años jóvenes competí y ahora, bueno, pues participo, por decirlo de alguna forma, en algún evento, porque me gusta seguir practicando la bici y seguir probando mis propios sistemas y metodologías de trabajo en mi pellejo, como se suele decir. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Hay muchas de mis presentaciones que arranco con esta diapositiva, el entrenamiento, ciencia y arte. Pues qué duda cabe que cada vez más ciencia, pero hace 29 años cuando yo empecé a preparar deportistas había bastante menos ciencia que ahora, ¿no? Y lo que había era aportar mucho, no voy a decir arte, sino experiencias con el propio deportista, escuchar al deportista, interpretar lo que el deportista te decía y lo que los datos te decían. Antes no teníamos prácticamente ningún dato, ahora tenemos software súper potentes que analizan un montón de datos y que ya están empezando por lo menos a recoger las sensaciones del deportista, ¿no? Bueno, con esta diapositiva podríamos arrancar diciendo que existen como dos tipos de sistema. Un sistema normal en el cual tú introduces unos elementos, el sistema los procesa y los elementos van a salir siempre los mismos. Ponemos el ejemplo más claro, que es una multiplicación 2 por 2, siempre va a ser 4, independientemente de que lo metamos en un procesador, en una calculadora o en un móvil. Luego hay otros sistemas que son los de caja negra, que serían los que más se parecen al ámbito del entrenamiento. Por suerte o por desgracia, no lo sé, la verdad es que tiene un poco de todo, ¿no? En el cual hay unos inputs que son conocidos y cada vez los controlamos más, que es la carga externa, el volumen de trabajo que implementamos nuestros deportistas, el número de series, la intensidad de las series, podemos cuantificar los TSS que vamos a introducir en el deportista, en el entrenamiento. Luego, el deportista genera lo que es una carga interna, eso genera un desequilibrio en su homeostasis, en la homeostasis del deportista y al final sale un rendimiento que es el que nosotros queríamos o el que nosotros buscamos, pero hay muchas veces insuficientes marcadores para testar que eso está realizándose y sobre todo está cumpliendo los objetivos que nosotros deseamos, ¿no? Porque no la misma carga de trabajo, como todos sabéis, va a incidir de la misma forma en todos los deportistas, incluso en un mismo deportista en diferentes días de la semana, incluso en un mismo deportista en las diferentes fases de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que esas sensaciones y esa interpretación de las sensaciones, cuantificando la carga debidamente, es lo que da a ese entrenador la diferencia del que solo se ha basado en
los números al que también se basa en la experiencia. Y desde aquí os quiero transmitir a todos, que entiendo que muchos de vosotros seréis entrenadores y algunos otros seguramente deportistas, que hay que escuchar los números, que hay que valorar los números, que hay que cuantificar los números, y yo los cuantifico, los valoro día a día, ahora mismo con el entrenamiento por potencia, por vatios, pues, y todos los software de análisis de datos que veremos, algunos pantallazos por ahí. Es mucho más fácil para el entrenador y para el deportista saber en qué fase de entrenamiento estamos y qué es lo que está pasando, pero hay otras muchas cosas, que es fisiología del ejercicio, que intuimos o que la literatura científica nos empieza a dar pequeñas pinceladas de lo que está pasando. Y ahora voy a meterme con la literatura científica. Bueno, voy a hablar de la literatura científica. Vamos a hablar de la evaluación de la ciencia en el ciclismo, pero que podríamos evaluar no solo en el ciclismo, sino en cualquier deporte, incluso en aspectos de fisiología humana, ¿no? Que hay muchas cosas que todavía desconocemos, ¿no? El cuerpo es muy complejo para controlarlo todo. Bueno, el cuerpo humano es el mismo, no evoluciona. Lo que está constantemente evolucionando es la fisiología del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy decimos los entrenadores o los fisiólogos del ejercicio, quizá mañana digamos una cosa diferente, parecida o no parecida a la que estamos diciendo hoy. O sea, que ojo con este tema. O sea, lo que nosotros hacíamos, yo como entrenador, lo que yo podía leer o lo que yo podía conocer hace 20 años, no es lo que conozco ahora. Es más, lo que conocía el año pasado seguramente ya no es lo mismo que conozco este año, porque han salido nuevas publicaciones que estudio, que me las leo al detalle y las intento aplicar en los deportistas, algunas veces con más o menos suerte. Las limitaciones de los estudios científicos. Bueno, pues la ley de la medida. No todos los sujetos reaccionan de la misma forma ante el mismo estímulo. Y esto sin querer criticar a la ciencia, porque al final yo participo en la universidad, he participado en diferentes estudios de investigación, ahora mismo con la Universidad Europea también colaboro en algún estudio proporcionando deportistas, proporcionando ideas, proporcionando incluso material. O sea que estoy a favor de la ciencia y a favor de los estudios científicos, sin ninguna duda. Además, voy a seguir colaborando en la medida de lo que pueda y voy a seguir participando en la medida de lo que pueda y voy a seguir estudiando todo lo que pueda. Pero sí que es cierto que no es lo mismo hacer un estudio con unos deportistas que son los alumnos que encontramos en la universidad que hacerlos con un equipo de ciclismo profesional. El mismo estímulo, la misma carga de trabajo en esos dos grupos va a seguir seguramente, y por mi experiencia os lo digo, va a tener respuestas totalmente diferenciadoras. Entonces, muchas veces lo que leemos que tal trabajo mejora ciertas capacidades en ciertos sujetos, igual no las mejora en todos de la misma forma. La limitación logística. Muchas veces se necesita mucho tiempo para que un trabajo de fuerza, de resistencia, genere ciertos cambios a nivel fisiológico, a nivel metabólico, incluso a nivel celular en nuestro organismo. Y los investigadores, las universidades no tienen tanto tiempo, ni el deportista muchas veces está sujeto a estar midiéndose durante tanto tiempo. Entonces, algunas veces no se puede lograr lo que estamos buscando. Y luego, por otro lado, la significación estadística frente a la trascendencia práctica. Vosotros sabéis que para que un estudio tenga una validez, tiene que manejar una estadística, tiene que ser significativamente, tiene que dar los resultados con una validez estadística, ¿no? Algunas veces no lo da, ¿no? Porque manejamos datos, números y la estadística nos dice que no tiene un resultado lo suficientemente diferenciador para que estadísticamente sean valorables o se puedan publicar como que ha sido, pues eso, que tenga una validez científica. Bueno, seguramente un segundo de mejora en un test no es suficiente para la estadística, pero igual sí es suficiente para que una persona pueda ganar una carrera, ¿no? 1, 2, 3 segundos. Entonces, bueno, siempre aplicación científica en todo el trabajo que realicemos. Todo el trabajo que realicemos. Pero la clave muchas veces no es leer un estudio de un grupo de investigación concreto y ya aplicarlo porque eso es lo que nos vale para todos, sino ser críticos, analizar, valorar, intentar leer muchos estudios, intentar leer las revisiones científicas, que al final es lo que más información nos van a dar. Aquí hay una diapositiva de lo que son los metaanálisis y lo que puede ser la pirámide
de la evidencia científica, ¿no? Tendríamos en la base, pues la ciencia básica o los casos. Muchas veces cuando se hace un estudio de casos que no tiene un grupo control, pues muchas veces los resultados yo no me los plantearía. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de fuerza con unos ciclistas, que hoy vamos a hablar de la fuerza, pero a su vez esos ciclistas están haciendo resistencia. Evaluamos antes y después de la intervención de la fuerza, pero a su vez están haciendo resistencia. Lo que han cambiado en un P5 esos ciclistas se debe a la resistencia que están trabajando o a la fuerza. Ojo, cuando ya hay controles, ya eso es mucho más fácil de poder evaluar. Luego están los ensayos controlados aleatorios y luego ya están las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Nosotros nos deberíamos de intentar quedar pues con esos estudios que realmente son más severos, más rigurosos, en que las pruebas están contrastadas, que están publicados en revistas científicas de relevancia y que los autores al final también están contrastados. Esos son los que al final nos tenemos que quedar, porque sí que es cierto que hay muchas cosas publicadas en el cual el desarrollo metodológico del estudio es correcto, las muestras que han tomado a lo mejor no es lo más parecido a la muestra con la que nosotros luego vamos a trabajar, entonces los resultados de ese estudio, que no digo que está mal, igual no es aplicable 100%. Y hay otras veces que hay muchos factores que pueden influir en una capacidad. Entonces nosotros podemos evaluar ciertos factores, podemos controlar ciertas variables del estudio, pero hay otras que no las controlamos. ¿Y por qué no esas que no controlamos son las que han modificado la condición física o ese resultado en ese test? Entonces, bueno, con esto os digo que yo, que pertenezco a la ciencia, que colaboro con la ciencia y espero colaborar muchos años más, tenemos que ser muy críticos con lo que leemos y no todo vale para todos, ¿eh? Y ya digo, no es como esto lo ha publicado no sé quién, ya lo voy a publicar a todos mis deportistas, lo voy a aplicar a mis deportistas y ya va a ser la leche. No, vamos a ser un poco más críticos, vamos a analizar quiénes son los que han participado en ese estudio, qué es lo que querían analizar y si eso al final es aplicable a nuestros deportistas. Y luego probar y aprender. Por otro lado, si vemos de lo que vamos a hablar hoy, de la fuerza respecto al ámbito de nuestro deporte, en este caso el ciclismo, vamos a hablar de ciclismo sobre todo de resistencia, pues estaría como en el otro extremo, ¿no? O sea, de un trabajo de fuerza que estaría aquí arriba, puramente de fuerza, a un trabajo de resistencia. Está claro que nosotros, nuestra capacidad principal, no nos vamos a olvidar, que es la resistencia. Y luego el trabajo de fuerza va a ser esa ayuda, no me gusta llamarla marginal, pero bueno, es esa ayuda a completar nuestro trabajo de resistencia. Con esto os digo que no nos podemos volver locos y olvidarnos la esencia de nuestro deporte, que es el trabajo de la resistencia con suficientes capacidades. Y luego, ya vamos a decir, profundizando más o avanzando más o intentando mejorar ciertos aspectos, esas ayudas marginales o esos beneficios marginales, tenemos que tener en cuenta otras cosas, como en este caso va a ser la fuerza. Pero yo digo, lo principal, no nos olvidemos que es el trabajo de resistencia. Y luego, colateralmente, va a ser la fuerza, va a ser una buena alimentación, va a ser una hipoxia, va a ser una buena recuperación, va a ser un buen masaje, va a ser un buen descanso, va a ser muchas cosas que te van a ayudar a ir sumando ese poquito más. Y a todos nos gusta ir ese poquito más. Entonces, cuanto más parámetros podamos conocer, mejor. Cuanto más controlemos, mejor. Cuanto más apliquemos, mejor. Pero eso, que os quede claro, que para un deporte de resistencia, el carácter de fuerza no va a ser lo principal. Lo principal va a ser la resistencia. Dicho esto, y como hoy vamos a hablar de fuerza, podemos en esta diapositiva ver las diferentes, vamos a decir, mecanismos que tenemos para ganar fuerza, que es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Está claro que se ha demostrado, y ahora lo vamos a demostrar con la literatura científica, con unos cuantos estudios que voy a exponer de forma rápida, porque muchos de ellos ya os los he pasado para que lo podáis estudiar con detalle, pero vamos a hablar que la fuerza está claro y está demostrado, más que demostrado por la ciencia, que mejora la resistencia. Mejora la resistencia. ¿Cómo podemos mejorar la fuerza? Por ahí tendremos que empezar. Bueno, pues trabajando la hipertrofia, se mejora la fuerza, haciendo más grande el músculo, vamos a tener más fuerza. Vamos a tener un patrón de reclutamiento que va a ser cuantas más unidades motoras reclutemos,
y cuanta más velocidad mejor, más expresión de fuerza vamos a tener y eso va a estar íntimamente vinculado con esa coordinación tanto intra como intermuscular. Entonces, bueno, tenemos unos cuantos factores, incluso podríamos subdividirlo en alguno más, podríamos hablar del tipo de fibra muscular, pero bueno, vamos estos mecanismos van a ser los principales para mejorar. Bueno, pues uno de ellos que hemos hablado es la hipertrofia, mejorando, ganando volumen, ganando actividad para reclutar unidades, una menor activación de unidades motoras para producir la misma fuerza, pues nos puede mejorar nuestro rendimiento, nuestra prestación. Pero ojo, en deportes de resistencia, en el ciclismo, en el maratón, pues el ganar masa muscular, el ganar peso, ya sabéis que está reñido con esa relación de la relación vatio-kilo que todos los ciclistas hablamos, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que ganar una relación vatios-kilos, si ganamos kilos por un lado, pues esa relación se nos va a venir abajo. O sea, es algo que a un ciclista de resistencia no le va a interesar, ¿no? Igual, si hablamos de otra modalidad de ciclismo, como puede ser el trial, como puede ser el BMX, o dentro del ciclismo en pista, modalidades de velocidad, ahí no nos importa tanto coger peso, ahí no nos importaría tanto hipertrofiar. Ese sí que iríamos buscando la mejora de la fuerza en sus diferentes componentes, en la hipertrofia y seguramente también en la coordinación neural y la fuerza máxima. Pero el ciclismo de resistencia, ya sea el de montaña o el de carretera, el de montaña todavía se puede permitir igual ganar un poco más de masa muscular. De hecho, en montaña sí solemos trabajar el tren superior y el tren inferior. En ciclismo, cuanto más avanzado sea el proceso evolutivo para la consecución del máximo rendimiento, cuando más te acercas al profesionalismo, más liviano tienes que ser, menos masa muscular tienes que ser. Entonces, escoger el trabajo de hipertrofia para nuestros deportistas es contraproducente. Estamos hablando de deportistas de alto nivel que ya lo que van buscando es una buena relación vatio-kilo. El que ya se ha quedado seco, el que ya no tiene grasa, el que tiene unos pliegues, un sumatorio de 30, el que tiene un 6, un 7% de porcentaje de grasa, según el modelo o el método, pero bueno, estos ciclistas que ya están muy finos intentan también quitarse la máxima cantidad de masa muscular para ser más livianos. Entonces, ellos no pueden hacer hipertrofia o deberían de hacer muy poquita hipertrofia. ¿Cuál es el objetivo, entonces, principal para la ganancia de fuerza en un deportista de resistencia? ¿Cuál debería ser el objetivo principal? Pues las adaptaciones neurales sin hipertrofia aparente. O sea, al final, algo de hipertrofia siempre va a hacer. Cuando metes a un ciclista en el gimnasio durante 3 meses en el periodo de base, que luego lo vamos a ver, independientemente de que no quieras trabajar la hipertrofia, pero tengas que hacer un periodo de acondicionamiento, que está claro que eso hay que hacerlo, vas a ganar masa muscular. Hay que medirla, hay que cuantificarla, hay que analizarla y a partir de ahí pues tendrás que ir quitando, poniendo algo de carga o menos de carga. Pero bueno, siempre va a haber algo de hipertrofia. Lo único, si es poquita hipertrofia, y eso va a depender también del sujeto, hay sujetos que con poquito que toquen el trabajo de fuerza van a hipertrofiar y otros que con mucho que fuerza que toquen no van a ganar masa muscular. Yo tengo experiencias de ese tipo, sobre todo cuando el tema del balance calórico está en negativo. Cuando queremos perder peso, pues es casi imposible, y comemos poco, es casi imposible ganar masa muscular. Pero vamos, buscando ese equilibrio, lo que tenemos que buscar con nuestros deportistas de resistencia es esa adaptación neural sin hipertrofia aparente. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a intentar? Pues una mayor activación muscular, un mayor reclutamiento de las unidades motoras, una mejor sincronización en lo que es el gesto y, en definitiva, buscando una eficiencia mecánica en el patrón del reclutamiento. Y esto, hay unos sistemas de hacer fuerza que ya llevan muchos años en boca de los principales autores del trabajo de fuerza vinculado al deporte de resistencia, que es en lo que se está basando, ¿eh? De todos ellos vamos a ir viendo unos cuantos estudios, ¿eh? Pero este va a ser el objetivo principal de un deportista de resistencia. Hablemos de ciclismo de resistencia, ahí podemos incluir la carretera y podemos incluir la montaña, incluso la pista en sus modalidades más de resistencia, o incluso ciclocross también, como otra modalidad más, ¿por qué no? Es el objetivo que tenemos que ir buscando. Y entrenamiento concurrente. Entrenamiento concurrente nos viene a hablar de si el trabajo
de fuerza y el trabajo de resistencia son compatibles, no son compatibles, tienen una sinergia positiva, tienen una sinergia negativa, va a venir bien, no va a venir bien, cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo, primero el de fuerza, primero el de resistencia. Bueno, todo esto la verdad es que ha sido muy debatido y de hecho la tendencia que hay ahora es totalmente contraria a la que teníamos los entrenadores y me incluyo, ¿eh? Antes nos decían que lo mejor era trabajar primero la fuerza y luego la resistencia. Y así es como hemos venido haciéndolo con nuestros deportistas durante años y años. Porque es lo que nos decía la ciencia, lo que nos decía la experiencia, lo que nos decían los propios deportistas, que se sentían mejor, ¿no? Ahora todo esto está cambiando. Ahora todo esto está cambiando y ya hay multitud de estudios, Doman, Jones, 2013, 2016, que ya estudios muy serios que han trabajado la fuerza y la resistencia y vienen a decirnos que al final lo que hay que hacer es trabajar primero el deporte nuestro en sí, el deporte de la especialización, que en este caso es la resistencia, somos deportistas de resistencia, y después el deporte o el trabajo de complementario. En este caso, la fuerza. Entonces, ahora siempre lo que hacemos es cuando doblamos sesiones que los ciclistas profesionales o los ciclistas amateurs, o un ciclista que tiene tiempo para entrenar, pues a lo mejor un máster que pueda tener tiempo para entrenar, o un cicloturista, siempre prescribimos primero el trabajo de resistencia y luego el de fuerza. También con una pauta importante, que sería cuanto más sea capaz de separar las sesiones, mejor. Así la concurrencia será mínima. Esa afectación que puede darse en algún caso negativa sea la mínima. Entonces, si nosotros nos aseguramos de espaciar las dos sesiones 6 horas, ya prácticamente no habría una interferencia negativa. Luego, por otro lado, también la lógica nos marca que si hay un trabajo solo de resistencia en zona 2, como he puesto ahí, un trabajo de fuerza y aeróbico en zona 2, pues casi sería lo mismo trabajar una cosa antes que la otra. Aunque la literatura nos está diciendo ya mejor primero la resistencia y luego la fuerza, pues así lo vamos a aplicar. Pero realmente la fatiga residual que te pueda dejar un trabajo en zona 2 va a ser mínimo frente a la fuerza y viceversa. Entonces, se trabaja así, pero las interferencias van a ser mínimas. Eso sí, si nosotros queremos trabajar en la misma sesión, una sesión de HIIT, trabajo de interválico de alta intensidad y una sesión de fuerza, está claro, clarísimo que la primera sería la de HIIT, la de trabajo de resistencia, no solo deportista, y después, y se puede ser muy separada, la de fuerza. Y encima, luego las de fuerza, normalmente también suelen dejar una fatiga residual importante, ¿eh? Entonces, bueno, intentar, pues eso, solapar lo menos posible unas sesiones con las otras, ¿no? Esto es lo que nos viene a decir el trabajo concurrente con la bicicleta. Trabajamos resistencia por un lado, trabajamos fuerza por otro. Pero al final, como el número de sesiones que tiene un deportista de alto nivel se van a juntar, vamos a tener que doblar sesiones. Primero el trabajo de resistencia y luego el trabajo de fuerza. Bueno, conclusiones un poco resumidas de lo que es el entrenamiento concurrente de ciclismo y la fuerza. La compatibilidad del entrenamiento aeróbico y de la fuerza depende de muchos factores. Muchos factores porque va a depender del entrenamiento aeróbico. Sabéis que hay multitud de sistemas para trabajarlo, multitud de modelos y que no vienen al caso porque hoy no vamos a hablar de esa metodología, que algunos, sobre todo los de alta intensidad, van a afectar mucho más a nuestro sistema muscular, a nuestro sistema neural, incluso a nuestros sistemas de depósitos metabólicos que van a afectar luego al trabajo de la fuerza, ¿eh? Cuanto más sea el nivel del atleta, pues más va a afectar también el trabajo concurrente. Más hay que pensar cómo trabajar el trabajo concurrente. Como os he dicho antes, a una persona que tiene poco nivel, cualquier cosa casi le viene bien. El tema es entrenar, ¿no? Cuando ya tenemos cierto nivel, ojo, porque aquí la afectación será mayor, entonces sí que hay que tener más cuidado a la hora de establecer esas cargas para que esa sinergia, esa concurrencia se vea lo menos afectada posible. Las interferencias, está claro que en nuestro caso se va a dar en el tren inferior. A nosotros en el gimnasio con nuestros deportistas no solemos trabajar tren superior o muy poquito. Ya digo, aquí podríamos hablar de caso diferenciador de lo que es un deportista de mountain bike, por ejemplo, o de ciclocross, BMX o trial, que no tiene nada que ver, vamos a decir que es ciclismo, pero no tiene nada que ver un deporte con otro. A esos deportes más de resistencia, los más practicados, vamos a decir, que pueden ser el XCO, el cross country olímpico, mountain bike de toda la vida, o el maratón.
XCM y el ciclismo en ruta, ¿no? Eso mayoritariamente es trabajo de tren inferior y tanto el XCO como el XCM sí que van a trabajar un poco de tren superior. Lo que ya he comentado, a mayor separación entre los entrenamientos, menor interferencia existirá. Entonces, el que tenga capacidad, el ciclista profesional que pueda hacer 2 sesiones y tiene la mañana y la tarde, pues separar las 2 sesiones. En general, primero será mejor el trabajo de resistencia, el entrenamiento específico, que es nuestro deporte, la resistencia, y luego el de fuerza. Y luego, una cosa importante es que el trabajo, estamos hablando de las mejoras en el rendimiento, y ahora vamos a describir todas las mejoras que se pueden dar, o que los autores, los científicos, la ciencia ha demostrado que se va a dar con ese trabajo concurrente, pero una de las cosas importantes, y a lo mejor se habla menos, pero es tan importante o más, es que puede evitar el riesgo de lesiones. Si tú trabajas fuerza, trabajas de forma adecuada, tu musculatura la vas a compensar, vas a tenerla más compensada y eso a la larga va a evitar lesiones. En el ciclismo no es un deporte tan traumático como, por ejemplo, el atletismo, la carrera a pie, el maratón, pero sí que al final es un trabajo muy de uso, muchos ciclos, muchas pedaladas, a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, a lo largo de un año y ese gesto cíclico puede generar lesiones por sobreuso. El tener una musculatura más compensada y más fuerte seguramente va a evitar ese riesgo de lesiones, o sea que también es un factor a tener en cuenta. Y luego vamos a hablar del trabajo del core, muy importante en el ciclismo. Bueno, ¿de dónde venimos? Los mitos y opiniones del trabajo de fuerza en el ciclismo. Esto lo he escuchado yo y todavía se sigue escuchando y todavía se sigue escribiendo por ahí en algunos sitios, ¿no? El entrenamiento del gimnasio solo en pretemporada porque después no da resultado. Ahora se ha demostrado que es erróneo. El entrenamiento de fuerza me entorpece y me quita cadencia. A ver, si estás trabajando hipertrofia y te estás hipertrofiando, igual luego cuando montas en bici estás tan fatigado que puedes perder hasta el gesto, te puede quitar cadencia, pues entre comillas, sí podría darse, pero claro, es porque estamos orientando mal el trabajo en el gimnasio. El entrenamiento de sobrecarga no sirve, hay que entrenar siempre la bicicleta. Bueno, pues eso también viene de muy atrás, ¿no? Que hay que hacer el entreno en bici, en bici, en bici. No, yo he dicho que lo primero es la bici, pero bueno, hay que ir complementando y suplementando con otro tipo de trabajo y el de fuerza es básico. El entrenamiento en gimnasio con muy poca carga pero muchas repeticiones. Bueno, pues una de las tendencias que antes se hacía, se trabajaba mucho lo que se llamaba en el gimnasio la fuerza-resistencia. Al final trabajabas ni la fuerza ni la resistencia, o sea, realmente no simulabas el gesto, ¿no? Yo no digo que es un trabajo que esté mal hecho, porque de hecho se sigue utilizando esta metodología y muchos deportistas siguen notando que con esto ganan fuerza y que ganan, entre comillas, fuerza-resistencia, pero a día de hoy la literatura científica no es un trabajo que esté avalando. Yo creo que aquí queda todavía una parcela de estudio, de investigación, a ver qué pasaría con ese entrenamiento de fuerza-resistencia en el gimnasio, una aplicación a la bicicleta. Yo no tengo claro que no funcione, ahí lo dejo. La literatura a día de hoy no aboga por él, pero yo, por otro lado, no lo quiero desechar. Bueno, primero busco la hipertrofia, después lo transformo a potencia. Bueno, eso sería una metodología de trabajo. Igual no es necesario, igual sí, depende un poco del sujeto o lo que queremos buscar. La fuerza se entrena pedaleando con mucho desarrollo y con trabajo sin encuesta. Bueno, pues se trabaja así. Ahora veremos cuáles son los nuevos métodos y, sobre todo, con las nuevas herramientas de análisis de datos, cómo es esto de trabajar la fuerza-resistencia específica en el ciclismo. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Y qué nos dice la ciencia? Y aquí, pues no me voy a entretener mucho, porque estos artículos, como he dicho, los tenéis en la zona privada vuestra, donde he colgado documentación. Si alguno falta, me lo podéis pedir y lo subiremos. Entonces voy a ir pasando, pero porque ya estoy dando cuenta cómo ha ido evolucionando el trabajo de fuerza en estos últimos años. Y además ahora, como la información la tenemos disponible casi de un día para otro, bueno, incluso hay algunos papers que todavía no están publicados y que ya los conocemos, ya podemos hablar de ellos. De hecho, si me da tiempo, luego hablaré de una cosita que han hecho en la Universidad Europea muy interesante con la selección de Madrid de ciclismo en ruta y en montaña, ¿no? Que todavía no está publicado y ya muchos ya conocemos un poco cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que antes, desde que la ciencia demostraba algo hasta que llegaba a los entrenadores o a los deportistas, podía pasar mucho tiempo. Ahora,
la ciencia descubre algo y a los 2 días ya está publicado y las redes sociales están difundidas, tenemos grupos de entrenadores, tenemos cursos de formación, diferentes plataformas. De hecho, bueno, pues no lo he dicho, quiero agradecer a Fisiología del Ejercicio que me haya invitado a esta presentación. Lo tenía apuntado para decirlo al principio y con el estrés de que hemos empezado tarde no lo he dicho. Así que muchas gracias a Fisiología del Ejercicio, en especial a José Chicharro por tenerme en cuenta. Bueno, a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de todo el trabajo que se tiene que realizar de fuerza en el gimnasio. Una cosa básica es saber la biomecánica del ciclismo, que igual yo trabajo también como biomecánico, tenemos un centro de biomecánica y cada día están saliendo publicaciones nuevas y lo que yo hacía hace 16 años con mi goniómetro y mi plomada prácticamente ahora ha cambiado mucho. Independientemente de la herramienta que tengo, que ya disponemos de todos los sistemas que hay, es el conocimiento, la ciencia que tenemos. Bueno, pues lo primero es eso, qué músculos están involucrados en las diferentes fases de la pedalada, en qué forma intervienen en el pedaleo, ¿para qué? Pues para que cuando estemos trabajando en el gimnasio, todo ese sistema que vamos a montar de trabajo de fuerza sea lo más transferible a la pedalada, porque al final nosotros vamos al gimnasio para pedalear más fuerte, no nos olvidemos. Entonces vamos a trabajar con lo más específico que tenemos y a día de hoy ya sí sabemos cómo funciona una pedalada, independientemente de que no pedalea lo mismo un profesional que un amateur y que un cicloturista. O sea, el patrón de pedaleo, el torque del pedaleo, cómo genera la fuerza un ciclista profesional, no tiene nada que ver a cómo pedalea un cicloturista, independientemente que los dos tengan un buen fitting, que los dos tengan una buena biomecánica, estén trabajando con una flexoextensión de la pierna correcta, con un retroceso correcto, pero la forma de implementar la fuerza de un ciclista a otro va a ser diferente y eso con una electromiografía se puede cuantificar y se está cuantificando y no pedaleamos todo el mundo igual. Pero bueno, en definitiva, sabemos los músculos que tenemos que involucrar, más o menos la fuerza que hace cada uno y los ángulos que trabaja. Entonces, eso es lo que tenemos que llevarnos al gimnasio. Bien, vamos a dar una pincelada rápida de lo que son diferentes estudios, diferentes trabajos. He intentado que todos los que he escogido sean útiles, ¿no? Y luego he hecho en algún comentario. Bueno, vamos a empezar por este de Loveless, protocolo de fuerza, ejercicio, un solo ejercicio, en prensa, 3 sesiones a la semana, 4 series de 8 semanas de intervención. Ese sería el protocolo. Trabajamos a 5 RM, que sería 5 repeticiones a la máxima carga posible, que podría coincidir más o menos con el 80-85% de lo que sería una repetición máxima. Trabajamos a 5 RM, o sea, una carga importante, que ya estamos cambiando el concepto de cómo trabajábamos antes, a muchas más repeticiones con mucha menos carga. Y otra cosa importante, la fase concéntrica, la máxima velocidad de ejecución posible. Esto se repite, este patrón se está repitiendo en todos estos estudios y cada 2 semanas pues, se reajuste la carga. Sabemos que cuando tú estás empezando en el gimnasio, sobre todo en las primeras fases de trabajo en el gimnasio, vas a mejorar mucho la fuerza. Entonces, hay que estar constantemente evaluando cuánta fuerza has mejorado para que la carga sea proporcional a la fuerza que tú tienes. Y esto es independiente de cada uno, con lo cual hay que testarlo. ¿Problema que había en este trabajo? Pues que no había un grupo control. Y yo estoy convencido que además de este tipo de trabajo que hacía el ciclista, hacía otro trabajo en bicicleta. Bien. En el objetivo comparar en el mismo grupo antes y después del protocolo de entrenamiento de fuerza, bueno, pues todos mejoramos el RM. Bueno, pues esto es lo normal. Si estamos trabajando la fuerza, pues qué duda cabe que vamos a mejorar el RM. Esto ni me sorprende ni me está diciendo nada. Hombre, que el trabajo de fuerza me mejora mi repetición máxima. Bien, bien está. Pero esto, ¿hasta dónde es aplicable en el ciclismo? Pues aquí tenemos que en este caso, en el antes de empezar a hacer esta intervención, en un test incremental, pues fijaos, movían como máximo 305 vatios y al final 315 vatios. Bueno, pues hemos mejorado, aquí pongo mejora 14 porque
realmente no mejora 14, mejora 11, ¿no? Ahí hice mal la cuenta. Bueno, mejora 11 vatios, está bien, pero este no me irá a decir si no hay un grupo control, a ver si es que estos señores han mejorado la potencia porque han entrenado en bici. Porque si yo me tiro 8 semanas entrenando en bici y no he entrenado nunca, seguro que mejoro esto y hasta un poco más. Entonces, bueno, esto me vale entre comillas. Sí que es cierto que la repetición máxima la voy a mejorar porque estoy trabajando la fuerza. Pero yo lo que quiero es, ¿eso luego se va a traducir en más vatios? Que es en lo que me interesa. ¿O ser más eficiente? Bueno, aquí nos decía también este estudio que parecía que había, ahí veis, la estadística está significativamente valorada en más o menos entre 60 y 90 del GET, que puede ser el umbral anaeróbico, ¿no? Pues mejora el segundo umbral ventilatorio. Pero bueno, ya digo, este estudio no me gusta del todo porque no hay un grupo control y a lo mejor solo con el entrenamiento de bici también habría mejorado ese consumo de oxígeno. Bueno, vamos a pasar a otro. Sunde, Storen, protocolo de fuerza, media sentadilla igual. Vamos a un ejercicio. Estos se quedan con uno solo, ¿eh? 3 sesiones a la semana, 4 series y 8 semanas de intervención. Muy parecido el protocolo, la metodología a la anterior. En este caso trabajamos solo 4 repeticiones, ¿eh? En torno al 80-85% de la repetición máxima, como hemos visto antes, o sea, incluso todavía con un poco más de fuerza. Y eso sí, marcamos los 3 minutos de descanso entre serie y serie. Al final esto nos va a asegurar que los depósitos de fosfocreatina o ATP celular se han recuperado para poder hacer un esfuerzo de este calibre, un esfuerzo pues, maximal casi, ¿no? Aquí decían, si se hacen más de 4 repeticiones, se añaden 2,5 kilos en la siguiente serie. Es un poco lo mismo que en el otro estudio. Vamos a intentar evolucionar la fuerza y si estamos evolucionando vamos a meter más carga para que ese 4RM sea correcto, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a ver resultados, fijaos. Aquí estaría comparar los dos grupos, en este caso sí había un grupo control y un grupo que hacemos intervención. Cuando hacemos intervención, hacemos trabajo de resistencia y trabajo de fuerza. Y en el otro, solo trabajo de resistencia típico. Fijaos que aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. El grupo de fuerza-resistencia mejora respecto de resistencia en la repetición máxima, que eso es, como hemos dicho, lo normal. Trabajo la fuerza, algo nuevo para mí, pues lo mejoro. Pero también mejoro la economía, y esto ya sí que es algo importante, la economía de la pedalada, mejora la eficiencia y mejora el tiempo de extenuación. O sea que la verdad es que fijaos aquí la diferencia, bueno, en repetición máxima es lo máximo que se ha mejorado, pero fijaos que también mejora la economía, mejora la eficiencia y mejora el tiempo de intervención. ¿Te das cuenta? El grupo de intervención que hemos hablado que trabaja la fuerza. Bueno, pues aquí ya empiezan a aparecer resultados interesantes. Y lo curioso que ha sido solo con un ejercicio, ¿eh? Un ejercicio muy global, muy importante, la media sentadilla, pero un solo ejercicio. Fijaos, aquí mejoraríamos también el tiempo en la potencia aeróbica máxima, otro dato importante, lo que sería un P5, ¿eh? Y mejoraría la fuerza. Resultados interesantes. Otro estudio, a mí me gusta mucho, AGAR. Además, esto trabaja en ciclistas de alto nivel. Quiero recordar que eran la selección nacional junior o sub-23. No me acuerdo exactamente de qué país. Bueno, al caso, eran jóvenes ciclistas pero de alto nivel. 14 ciclistas, aquí igual había un grupo de bici y otro de bici y fuerza. Aquí ya utilizábamos 4 ejercicios. Los 4, que luego os daré alguna diapositiva que podréis, bueno, alguna tabla, que es la que estamos utilizando nosotros ahora en entrenamiento de ciclismo y que hemos ido componiendo en función de todos estos estudios. Bueno, pues estos 4 ejercicios, que si os dais cuenta, van a intervenir pues, prácticamente todos los grupos musculares que van a intervenir luego en la pedalada. Vamos buscando que sean específicos, 14 semanas de intervención y aquí trabajaban a 5 o 6 repeticiones del RM, más o menos en la misma línea. Quedaros con la idea, cargas altas y pocas repeticiones. Se analizó un test en 5 minutos, all-out, todos máximos, una crono de 45, cambios en fibras musculares, consumo de oxígeno y economía. ¿Qué encontramos con este estudio? Bueno, pues fijaos, en el estudio de un P5 se mejoraba antes de empezar
el grupo de resistencia marcaba 388. Después de esa intervención había mejorado 400, o sea, había mejorado 12 vatios, que está muy bien. Pero en el grupo que además hacían resistencia y fuerza, de 405 pasaron a 425, por lo cual ya el porcentaje de mejora aumenta. Ya tenemos que darnos claro, estamos trabajando bici y pesas a la vez, además con un protocolo bastante exigente. Y si os dais cuenta, ya mejoramos. O sea, si ese protocolo seguramente de gimnasio fuese menor, tendríamos incluso menos fatiga, que es una de las cosas que podremos hablar más adelante. En una contrarreloj de 45 minutos, fijaos, el grupo de resistencia mejoró un 3% y el grupo de resistencia y fuerza un 8%. Un dato súper importante, ¿no? La fuerza isométrica en cuádriceps, bueno, estamos valorando fuerza, pues como antes, la repetición máxima, está claro que vas a mejorar. Eso yo tampoco le doy tanta importancia, aunque la tiene. Fibras musculares sin cambios significativos en el grupo de resistencia y ahí parecía que había un pequeño cambio de esas fibras intermedias que se hacían un poco más fuertes, más rápidas. En el V2+, aparentemente no hay cambio y eso se repite en muchos estudios. La economía de pedaleo, en este caso, no encontraron la mejora. Y ya os dais cuenta, en un estudio demuestra la mejora, en otro estudio no demuestra la mejora. ¿Con cuál nos quedamos? Ojo, y además son dos grupos de trabajo muy potentes y estudios muy bien hechos. Pero en este, a diferencia del otro, esto es con gente de más nivel. Entonces, con gente de más nivel han mejorado muchas cosas, pero, por ejemplo, ni el consumo de oxígeno ni la eficiencia. Vamos a otro. Y aquí ya nos vamos un poco a Ron Starr y su grupo de trabajo. Estos, yo os diría que no sé si las mejores, desde mi punto de vista, sí, las mayores publicaciones de trabajo concurrente de fuerza y de resistencia en ciclistas y ciclistas de alto nivel profesionales, porque Ron Starr ha estado trabajando con deportistas de alto nivel, lo ha hecho este grupo de investigación, ¿no? Lleva ya muchos años trabajando, fijaos, desde el 2010, bueno, muchos años para la ciencia, igual no es tanto, para la aplicación práctica ya digo que ya son muchos, y es una referencia, como he puesto aquí abajo, en el mundo del ciclismo, ¿no? Trabaja con deportistas de alto nivel, con lo cual, para los que entrenamos deportistas de alto nivel, podría ser un referente. Bueno, pues aquí, si os dais cuenta, además, otra de las cosas que me gustó de este estudio es que la intervención fue muy larga. Fue en un primer periodo de acondicionamiento interesante, y eso lo voy a contar luego como resumen. No nos volvamos locos, nos cojamos un sistema de trabajo de estos de 8 semanas y lo aplicamos a nuestros deportistas. Porque si no tienen una base en el entrenamiento de fuerza, lo que más fácil que podemos hacer es lesionarlos. O sea, que ojo con esto. Primero, un trabajo de acondicionamiento. En este estudio lo refleja. En otros muchos no. Nos saltamos la fase de acondicionamiento. Y si el deportista ya lo tienes acondicionado, vale, pero si no, no hay otro, pues carga. Entonces, bueno, aquí hay un acondicionamiento, trabajando a repetición máxima, a 10 repeticiones máximas un día, otro a 10, otro periodo ya más avanzado, vamos reduciendo el número de repeticiones, con lo cual vamos aumentando la carga. En la semana de las 7 a 12 disminuimos otra vez y luego ya durante el periodo de competición, que fijaos son 25 semanas, por eso también es un estudio muy interesante porque no lo dejan en 8 semanas, sino dice a ver qué pasa si sigo trabajando la fuerza ya no solo en el periodo de base, sino en el periodo, vamos a decir, competitivo, ¿no? Aquí ya se daría menos sesiones de trabajo, una sola sesión y con una carga menor. Bien, pues ¿qué pasa con este estudio? ¿Qué nos dice estos resultados? Pues fijaos, el consumo de oxígeno aumenta en los dos grupos. Bueno, pues esto yo entiendo que es más debido al trabajo de resistencia, al trabajo de la bici y a las series específicas de potencia aeróbica máxima de la zona 5, por ejemplo, que al trabajo en gimnasio. Pero el pico máximo de vatios en ese test incremental mejora más en el grupo de fuerza, con lo cual eso ya es un dato interesante, ¿no? Mejoramos nuestros vatios máximos en un test incremental. Seguimos. En el resultado de un test de Wingate, que imagino todos conocéis, es ese test que valora esa capacidad anaeróbica, 3 de 30 segundos, no voy a explicar el protocolo porque no viene al caso, pero un test que sales a tope y en los 30 segundos das el máximo. Normalmente la curva es, sales disparado, cuanto más explosivo seas o menos vas a tardar en subir al pico máximo y luego ya la curva va decayendo y depende un poco
la cantidad de fuerza resistencia que tengas tardará más o menos en caer. En definitiva, ¿qué ha pasado con estos grupos? Pues fijaos, el grupo de intervención, que es siempre, ese sería el de intervención, pues mejora la salida máxima de 1400, ahí va, se ha ido aquí, pero bueno, se ve bien, de 1400 a 1500 y en el otro arrancamos ya en 1100 y nos quedamos en 1100. O sea, el segundo grupo no mejora el test de Wingate, o sea, no mejora esa prestación máxima. El test de Wingate analiza capacidad anaeróbica. A lo mejor para algún ciclista esto no es muy importante, pero para los ciclistas que son sprinter, ojo, esto es importantísimo. El ser capaz de mejorar tu prestación en un esfuerzo corto significa ganar un sprint. Bien, otro trabajo de Ronstadt, en este caso, pues aquí estarían todos los ejercicios utilizados, 2 sesiones a la semana, igual tiene un protocolo de 3 semanas, 3 semanas, 6 semanas, o sea, ya es un protocolo de 12 semanas, intervención alta. Importante, aquí ya la velocidad de ejecución, nos empezamos a intervenir en ella, fase concéntrica a máxima velocidad, lo más rápido que podamos y fase excéntrica lenta. Esto con la máxima capacidad de fuerza que tengamos. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa? El resultado sin RM, pues siempre ganamos los que han trabajado la fuerza. Tenemos más fuerza. Fijaos en este, un Tesla Load, un P5. No sé qué le pasa, alguna vez me voy con el borrador. Bueno, un P5, fijaos, el grupo de fuerza mejora un porcentaje importante de 375 casi a 400, 25 vatios o más. Y en cambio, el grupo de intervención que solo hace resistencia incluso baja algo, Seguramente no ha trabajado nada o ha trabajado poco zona 5, no sé qué tipo de trabajo de resistencia haría, pero fijaos la diferencia de uno a otro. O sea, lo que es la capacidad anaeróbica, la potencia aeróbica máxima, mejora. Otro trabajo, bueno, pues aquí estaría el protocolo, lo tenéis o lo leéis. Al final nos vamos a los resultados, ¿no? La velocidad de ejecución igual máxima y los resultados, la fuerza isométrica en sentadilla, pues mejoraría, está claro, con el grupo de intervención. Eso siempre pasa, mejora la fuerza. Y fijaos, en el test de Wingate, aquí la relación no nos da en vatios absolutos, sino en vatio kilo. Bueno, pues en el grupo de intervención, ES, siempre lo denomina de la forma, 23 a 24 vatios kilo, un vatio kilo casi más, bueno, no llega, 0,6, y en este otro, pues fijaos, incluso disminuye. Después de un trabajo de fuerza, muchas veces esto puede pasar, es algo lógico. Estudio en chicas. La verdad es que en chicas se han visto pocos estudios, pero bueno, hacen un protocolo muy similar de intervención, con un número de repeticiones similares, daros cuenta, 10 repeticiones, 6 repeticiones en una y otra sesión, las 3 primeras semanas, otras 3, bueno, aquí también creo recordar que estaba Ronstadt, sí. El protocolo encabeza el grupo de investigación Big Moen, pero Ronstadt también participa, si os des cuenta, el protocolo es similar. Y resultados. Pues si nos vamos un poco al Wingate, test de potencia aeróbica, si os dais cuenta, igual, mejora de 17 a 19 y en este caso las chicas mejoran de 17 a 18, o sea que incluso las que no entrenan fuerza también han mejorado un poquito, pero que duda cabe que han mejorado más las que entrenan fuerza, algo que se repite en todos los estudios. Y aquí se ve una cosa curiosa, que es que además hacen biopsia muscular, cosa que ninguno de todos los estudios lo habían hecho. Y bueno, se pueden ver que hay un cambio, este es el grupo, si os dais cuenta, otra vez de fuerza, con resistencia, hay una, vamos a decir, disminución, un porcentaje de las fibras lentas, esto serían las fibras lentas, habría un aumento de las fibras intermedias y una disminución, una tendencia de disminución en fibras rápidas. Esto es un dato curioso, ¿no? Dices, pues si estamos trabajando la fuerza, disminuye las fibras rápidas. Realmente no se ejecuta de forma más rápida el gesto, lo que se ejecuta es con más fuerza. La velocidad y la fuerza pueden ir paralelas, pero no, y ahora veremos un poco el trabajo específico en la bicicleta. El trabajo de no intervención, pues bueno, si os dais cuenta, el comportamiento de las fibras es diferente, más mantenido. Incluso en este tiene ligera tendencia a subir lo que son las fibras lentas,
a bajar las fibras intermedias y más o menos a mantenerse las fibras lentas. Si os dais cuenta de esto, hay todavía mucho que investigar. ¿Cómo reaccionan nuestras fibras musculares frente a este estímulo de resistencia y de fuerza a la vez? Bueno, otro trabajo de otro autor, voy a ir viéndolo rápidamente. En este, si os dais cuenta, a diferencia de los otros, ha metido bastante más ejercicios. Aquí estaría incluso unos cuantos de los ejercicios, en cual también metía un rodillo, una bicicleta, en lo que era el protocolo de trabajo, ¿no? Se supone que para hacer una transferencia directa del trabajo de fuerza al trabajo de bici. Bueno, eso antes se hacía mucho, ahora la verdad es que está un poco más en desuso, pero en este estudio lo hicieron. Si os dais cuenta, este es el protocolo día a día de los diferentes bloques de trabajo con todos los ejercicios y estos serían los resultados. Bueno, pues en definitiva, también, y generalizando un poco, pues el grupo de trabajo de fuerza había mejorado todos estos parámetros que ya habíamos visto en el resto de los estudios. Y un estudio interesantísimo a leer, este metaanálisis de Ron Starr, y además también está Mújica, investigador español, muy vinculado toda la vida también al ciclismo, que nos dice lo que se mejora o lo que hay evidencia científica o lo que no hay evidencia científica. Y bueno, fijaros que excepto el consumo máximo de oxígeno, que no hay evidencia, yo creo que el consumo de oxígeno es difícil que se mejore por un trabajo de fuerza, un poco con las características que tiene el propio consumo de oxígeno, de lo que depende, pero si os dais cuenta por la economía, la capacidad anaeróbica, el lactato después de una prueba de esfuerzo, la reducción de la fatiga, máxima fuerza, máxima velocidad, mejorar la resistencia, o sea, ya con estos resultados nos damos cuenta que el trabajo de fuerza en nuestros deportistas, siempre que lo podamos meter, es importantísimo. Y ya hemos visto diferentes protocolos de cómo intervenir la fuerza. Ya lo hemos visto, o sea, ya debemos de tener claro lo que a día de hoy la literatura nos está marcando. Bueno, los ejercicios más extendidos serían estos. Este se me ha quedado pequeño, si os dais cuenta es una prensa inclinada. Este ejercicio de glúteo que no se utiliza demasiado o no se utiliza demasiado en el ciclismo se está imponiendo ahora. Es uno de los ejercicios que tiene una transferencia mayor para el trabajo, bueno, cuádriceps y glúteos. Es un ejercicio bastante completo, de una fácil ejecución y que se necesita muy poquita instrumentación y es de los que sale en prácticamente en todos los estudios y ahora mismo es uno de los que más se está implementando. Porque la media sentadilla, ojo, a 90 grados, porque ya sabemos que ni existe flexión ni extensión entera en el ciclo de la pedalada, entonces no hace falta trabajar con ángulos de flexión entera, ¿no? Y esta la prensa inclinada. Bueno, estos 4 ejercicios son los que más se están utilizando prácticamente en la literatura y luego los entrenadores son los que vamos basando. Creo que hay por ahí alguna tabla de las que yo he puesto. Bueno, pues conclusiones del trabajo concurrente y hacemos un breve resumen a todos estos estudios y los que van a ir apareciendo, que estoy convencido, y algunos más que no he metido, pero que más o menos nos vienen a decir lo mismo. Bueno, pues aumento en vatios, en el test de Wingate, en el P5, potencia aeróbica máxima, en el P20, mejora la economía del pedaleo, a tener en cuenta el ángulo máximo de flexión de la rodilla, eso sí, en la ejecución del gesto, porque no nos lleva a ninguna fase salirnos de los ángulos con los que vamos a pedalear. Los protocolos, 3-4 series de 4 o 10 repeticiones según el estudio, pero trabajando a repetición máxima y una velocidad de ejecución alta, fase concéntrica, velocidad alta, fase excéntrica, velocidad lenta, podríamos hablar de un 1-3, periodo de base, ahora hablaremos un poco de planificación, 2-3 sesiones a la semana de trabajo de fuerza y en periodo competitivo habría que intentar hacer una sesión a la semana, primero trabajo de resistencia y luego el trabajo de fuerza y tener en cuenta la recuperación de los sistemas de fuerza e intensidad para el entrenamiento de resistencia, ¿no? Bien, si nos vamos ya un poco más a la experiencia, un poco más a lo específico, un poco más a lo que trabajamos el grupo con el que yo
los deportistas, los entrenadores que yo ahora mismo tengo 6 entrenadores en entrenamiento de ciclismo y más o menos, aunque cada maestría tiene su librillo, como se suele decir, y cada deportista hay que trabajarle de forma individualizada, sí que tenemos unos patrones más o menos, unos patrones de trabajo muy marcados, ¿no? Lo marcamos, bueno, vamos a decir que lo marcamos entre todos, tenemos reuniones periódicas, vamos contando nuestras experiencias y vamos contando todo lo que vamos leyendo y todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? En función de esto, nosotros tenemos la temporada y esto no es planificación, pero sí que vamos a hablar un poco de la periodificación de lo que es una temporada, un periodo base, un periodo precompetitivo y un periodo competitivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el periodo base? Bueno, pues depende un poco del sujeto y esto cada día está variando más, sobre todo porque cuando estás trabajando con ciclistas World Tour, antes la temporada acaba una fecha, empezaba en otra, ahora la temporada casi no acaba y no sabemos cuándo empieza. O sea, que la temporada prácticamente no tiene ni periodo de base ni periodo precompetitivo. De ahí, bueno, un poco las tendencias de Sky, ahora Ineos, de esa planificación inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tiempo para hacer una planificación tradicional, ¿no? Independientemente que luego la planificación inversa se puede utilizar en diferentes fases de la temporada. Eso ya sería para hablar largo y tendido sobre planificación. Además, sería una charla interesante. Pero bueno, no voy a adentrarme en eso. 12, 16 semanas de duración, incluso más, si el tiempo lo permite. Métodos de trabajo a realizar, pues bueno, trabajo de base en zona 2, y en este periodo de base podemos utilizar la bici, la carrera, la natación, el esquí, bueno, multitud de deportes, principalmente la bicicleta, que duda cabe. Y si nos vamos a la fase de trabajo de fuerza en el gimnasio, ¿yo qué hago siempre? Pues una fase de acondicionamiento. O sea, lo que os he dicho, no nos vamos locos, no vayamos ya a trabajar lo específico sin tener una base, sobre todo con deportistas que no tienen experiencia o que no tienen ese bagaje. O sea, con un ciclista profesional casi puedes hacer de todo y experimentar de todo, porque seguramente cuando le cambian los sistemas es cuando va a generar, le vas a sacar de su zona de confort, de su homeostasis, vas a generar un cierto desequilibrio, igual le mejoras alguna pauta que antes no lo habías hecho, pero con un deportista normal vamos a ir a una fase de acondicionamiento previa. En una fase de acondicionamiento vamos a manejar esos parámetros que se han definido por la literatura como hipertrofia, a lo mejor trabajo a 10, 12 repeticiones, entre 60 y 70% de la carga. Eso es importante hacerlo para no lesionarnos a los deportistas. Yo antepongo el evitar una lesión a decir, no, es que con esto va hipertrofia. Ojo, que también hay, ya digo, todo esto son generalidades. A mí no me gusta utilizar la palabra siempre ni nunca. O sea, ni siempre se va a utilizar, ni nunca se va a utilizar. Yo una fase de acondicionamiento a casi todos. 2 3 sesiones a la semana de trabajo de base. 4 ejercicios, sobre todo dando un carácter al tren inferior. Ahora veremos el trabajo de core, que también lo utilizamos. Y si tenemos ciclistas de otras modalidades, como puede ser pista, velocidad, BMX, trial, habría que darle mucha importancia al tren superior. Pero eso ya también sería para trabajarlo con otro webinar, ¿no? Repeticiones, de 6 a 10 repeticiones con altas cargas y velocidad de ejecución alta en concéntrico y excéntrico lento. Eso es lo que nos repite la literatura que hay que seguir haciendo, ya no solo para el ciclismo, sino también nos lo están diciendo para otros deportes de resistencia en otros metaanálisis, ¿no? Luego, trabajo de flexibilidad, movilidad articular, trabajo de core, compensación, también hay que trabajar. Bueno, pues aquí había un trabajo de fuerza. Bueno, esta es la tabla que nosotros damos. Si os dais cuenta, pues aquí está nuestro nombre y aquí sería pues la sentadilla multipole, prensa. Nosotros intentamos trabajar cuando podemos sentado en un monopodal, trabajamos con una pierna y luego con otra. El gemelo lo podemos trabajar en prensa, sentado, incluso en barra de pie. El problema de trabajar en barra de pie muchas veces es que los ciclistas hacen daño en la espalda porque tienen mucha fuerza en el gemelo y poca en la espalda. Habría que compensar y, bueno, ese trabajo de hip thrust, el glúteo, que cada día está más extendido y funciona muy, muy bien. Durante el resto de la temporada, pues nosotros procuramos trabajar por lo menos una sesión de gimnasio a la semana. Esto algunas veces es posible, otras veces no. Cuando el ciclista está viajando es muy complicado que pueda meter una sesión de trabajo de inferior. Hemos preparado una tabla de trabajo funcional con su propio peso, unas mancuernas, ahora también os la mostraré, para sustituir la tabla de gimnasio, ¿no? Trabajamos entre tres series, entre 6 y 10 repeticiones a repetición máxima,
pero buscando más lo que es la velocidad de ejecución que meter más peso. Para nosotros ya es más importante que se trabaje a alta velocidad en fase concéntrica que muevas más kilos. Normalmente se dice que trabajando a máxima velocidad se pueden mover la mitad de las repeticiones que moverías a repetición máxima. O sea, si yo soy capaz de mover lentamente 10 repeticiones, si quiero hacerla rápida, seguramente tendría que mover la mitad del peso. Core, 2-3 sesiones a la semana. Ahora daremos una pincelada de core porque ya veo que se me está acabando el tiempo. Al final es una presentación muy densa. Espero que luego de todas formas tendremos un chat para que en los próximos días me preguntéis y os podáis proporcionando información adicional. Y trabajo de flexibilidad y movilidad articular, ¿no? Una sesión a la semana mínimo. Y luego vamos a hablar un pelín del trabajo específico en bici, que además ahora se está generando una polémica, que en la bici no hace falta trabajar la fuerza, que no hace falta trabajar atascado, que hay que trabajar de pie, que hay que trabajar sentado, que hay que solo trabajar la fuerza máxima. Bueno, hay una polémica ahora y unas tendencias desde mi punto de vista demasiado radical. O sea, lo que toda la vida ha valido ahora ya no vale nada. Cuando todos los deportistas han notado que el trabajo de fuerza ha funcionado y cuando los entrenadores hemos podido testar que eso funcionaba, ahora ya no vale. O sea, de repente, sin que nadie lo demuestre científicamente, porque lo que hay publicado desde mi punto de vista no me vale, ya no vale. Y luego, claro, ya nos estamos yendo marcha atrás. Ahora, bueno, pues el trabajo de fuerza sí, pero en vez de a 40 de cadencia, vamos a 60. Bueno, os voy a contar un poco lo que son las tendencias, que esto seguro que va a cambiar en breve. Bueno, ahí estaría la tabla de trabajo funcional que hemos preparado para el que no tenga disposición de pesas. Cuando no puedes ir al gimnasio, pues vamos a intentar trabajar con pesas. Está lo difícil igual. Ahí tenemos a mi compañero Fran, además, haciendo en nuestro gimnasio una demostración. En breve queremos tener un vídeo que voy a intentar compartirlo con todos vosotros. Con esto del confinamiento no hemos podido ir a un gimnasio. En nuestro gimnasio no tenemos la prensa, entonces no hemos podido hacerlo. Pero queremos hacer un vídeo con estos ejercicios, sobre todo el gesto de ejecución para poder compartirlos con todos vosotros. Siento no haber llegado a tiempo, pero ya digo, con este confinamiento no hemos podido ir a grabar el vídeo. Pero bueno, aquí tendríamos lo que es el trabajo funcional, muy parecido a lo otro que hemos visto, pero sin necesidad de tener un gimnasio, ¿no? Con un banco y con unas mancuernas podemos hacer un ejercicio muy bueno. Trabajo de fuerza específico. He puesto ahí tradicional versus nuevas tendencias. Sí que es cierto que esto está cambiando. Bueno, de hecho está cambiando el nombre. Lo que toda la vida hemos llamado trabajo de fuerza resistencia, yo me acuerdo de las series que metían a los ciclistas de Rabobank en su día, ahora lo llamamos series de torque. Torque al final es la fuerza. Bueno, vamos a utilizar terminología inglesa anglosajona. Bueno, pues vale, ya está, lo utilizamos. Fuerza, resistencia, al final es lo que ahora llaman el trabajo de torque. Bueno, al final, tradicionalmente, decimos, vamos a hacer fuerza y lo más fácil es buscarnos una subida, sin demasiada pendiente y que sea constante. Y deberemos ir atascados. Bueno, las tendencias antiguas, 45, 60 pedaladas por minuto. Sí que es cierto, incluso recuerdo algún deportista de Rabobank con el que compartí entrenamientos, porque le entrenaba yo antes de entrar a Rabobank. Yo he entrenado a muchos deportistas que han llegado a World Tour y luego en los equipos World Tour pues ya pasan a otros entrenadores, a lo que son las propias estructuras, pero he tenido esa suerte de conseguir hablando con ellos y preguntar qué hacían. Y llevo muchos años así. Afortunadamente, pues he pasado más de 120 ciclistas a profesionales. También llevo una trayectoria larga en esto del ámbito del ciclismo y a los que no he entrenado toda la vida, que hay muchos que sí, que empezaron conmigo, terminaron conmigo, como Sergio Pardilla el año pasado, que además le tengo un especial cariño después de 16 años de trabajo, 17 conjunto. Otros, pues pasan un World Tour, véase Carlos Verona y, bueno, pues compartimos experiencias, seguimos hablando de entrenamiento y sigo aprendiendo, en definitiva, que es lo que me interesa. Entonces, por eso digo, antes, incluso Rabobank, 30, 35 de cadencia. Yo no sé cómo no se partían las rodillas. Yo siempre he trabajado con cadencias de 50 a 60. Ahora sí que es cierto que las nuevas tendencias, además la nueva lógica, y ahora os digo, os voy a mostrar una herramienta donde se puede evaluar de forma científica, vamos a seguir metiendo fuerza, vamos a ir atascado, pero metemos fuerza, ¿no? O sea, las nuevas tendencias son a trabajo de 60, 65, incluso más,
pero siempre con aplicación de fuerza a los pedales, con aplicación de torque. Y esto se puede medir, es la suerte que tenemos ahora. Bueno, pues importante la aplicación de fuerzas, que esto es las nuevas tendencias y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y luego, fijaos, métodos que se suelen utilizar para generar más fuerza, pues apoyarse poco en el manillar. Si te apoyas poco en el manillar, pues tienes que transferir más fuerza. Es un truco. Si te agarras en la parte de abajo del manillar, al cambiar la flexión de la cadera, haces una intervención de fuerza diferente. Entonces, también es bueno combinar esos cambios de ángulos, de tronco, inclinación de cadera, y eso también va a afectar de forma diferente a la afectación de la fuerza. De hecho, al flexar la cadera, al final lo que adelantas es el core, es el glúteo. Entonces, trabajar la fuerza de forma diferente en la aplicación en los pedales. Protocolos, bueno, pues aquí estamos hablando que la duración del estímulo estamos reduciéndola precisamente para que sean de más fuerza, de 2 a 6 minutos. Antes hablábamos de series de fuerza hasta 10. A mí nunca me gustó trabajar la fuerza durante mucho tiempo porque genera bastante molestias en la rodilla. Número de series, pues 2, 3 series, número de repeticiones 2, 4, bueno, pues nos podríamos ir hasta 12 repeticiones en final, ¿no? Combinando el número de series y repeticiones. Una recuperación, una pauta 1-1, yo creo sería la correcta. Pero os digo, sobre esto yo creo que tenemos que investigar todavía mucho. Yo ya he hecho una propuesta de investigación a la Universidad Europea, a este grupo de investigación capitaneado por mi amigo David Barranco, y que confío en que este sea una de las próximas ideas de trabajo. Bien. Análisis de cuadrante. Hago una pincelada, porque el trabajo de fuerza ahora en la bici se puede analizar con el torque. El análisis de cuadrante yo lo analizo con una aplicación que se llama WKO, la versión 5, vamos ya, que proviene de Training Peaks. Es una aplicación que imagino que conocéis todos y que casi todos seguramente seréis usuarios de ellas, ¿no? Bueno, pues este análisis de cuadrante nos viene a decir que podemos dividir el pedaleo como en 4 cuadrantes. Un cuadrante, este eje, sería el de la cadencia, revoluciones por minuto, cadencia. Y este sería la aplicación de fuerza. Ese sería el eje de la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos aplicar fuerza? La podemos aplicar de 4 formas. Sí, en el cuadrante 1, que sería este sería el cuadrante 1, fuerza elevada y baja cadencia. Si te das cuenta, estamos tirando de poca cadencia y una fuerza elevada. Esta interpretación, cada punto sería una pedalada. Y si os dais cuenta, esto es una competición. Ahora veremos diferentes formas de aplicar la fuerza. Esto es una competición, entonces hay mucha parte de esta aplicación de fuerza elevada y cadencia relativamente baja, esto sería 90, que aplican. Eso es un ciclista profesional en una vuelta y disputándola. Entonces, hay mucha parte de cadencia baja entre 70 y 90 y aplicación de una alta fuerza. O sea, por eso digo que sí que es cierto que por debajo de 60 ya no hay. Entonces, nos quedamos entre 70, 60, 70. Luego, esta sería el cuadrante 2, fuerza elevada con cadencia alta. El cuadrante 3, que sería poca fuerza y baja cadencia, pues serían esos momentos en los que vamos bajando, vamos en el pelotón tranquilitos, y de entrenamiento 4, poca fuerza y alta velocidad. Aquí en el pelotón muchas veces vamos con mucha cadencia, esto es de una competición, os digo, probablemente no suele haber tanta cadencia cuando se va solo entrenando, pero en un pelotón que te arrasa con la inercia, ya sabéis que podemos ahorrar hasta un 40% de energía dentro del pelotón, pues puedes ir con una cadencia alta. De hecho, el trabajo tras moto o tras coche viene de esto, ¿no? Ahí tendríamos. Entonces, ahora ya sí que sabemos cómo se puede analizar la cadencia o cómo estamos prestando la fuerza en la bicicleta. Aquí sería un análisis de cuadrante. Eso sería un entrenamiento completo. Si os dais cuenta, eso es un entrenamiento de fuerza, principalmente, en la cual pues, hay muy poquita fuerza en este cuadrante, como hemos visto, que sería una alta aplicación de fuerza a alta cadencia, y lo que habría es una aplicación mayor en el cuadrante del trabajo de fuerza, en el de rodaje a una cadencia baja y una aplicación fuerza, y una rodaje a una cadencia alta y aplicación fuerza, de fuerza baja. Y esto sería una serie de fuerza. ¿Dónde queremos meter la serie? Pues justo a una cadencia entre 60 y 70 principalmente, si os dais cuenta, pero moviendo altas cargas. Y se puede hacer, como podéis ver, ahí está. O sea, se puede mover mucha potencia
con una cadencia relativamente baja. Que luego el escenario competitivo puede ser diferente, ¿eh? Pero si os dais cuenta, antes hemos visto una competición y ahora vamos a ver 3 competiciones, y si os dais cuenta, en este cuadrante hay mucho en esto. Dices, un cuadrante que solo hay, o sea, una competición que solo en el cuadrante 3. ¿Por qué ha sido? Pues si os dais cuenta, es una prólogo que dura muy poquito, me parece que eran 3 minutos, ahí si ampliásemos la versión, lo veríamos 3 minutos y claro, lo que está haciendo es desarrollar la máxima potencia con una cadencia alta y una potencia alta, una prólogo. Una competición, si os dais cuenta, una etapa bastante quebrada, pues al final esto, que es cuando vas en el pelotón intentando ahorrar, esto, que es cuando vas en el pelotón con cadencia alta, aquí con baja cadencia y aplicación de fuerza, que es en los repechos, y aquí con alta velocidad y alta cadencia. Y esto sería una competición, si os fijáis, que era la etapa reina de la Vuelta a Japón del año pasado, que la ganó, no, hizo segundo un deportista mío, y si os dais cuenta, en esta etapa, que era una etapa cortita, 1 hora y pico, pero si os dais cuenta, todo de ascensión, ¿cómo generó la fuerza al deportista? Pues por debajo de 90 de cadencia, entre, si os dais cuenta, más o menos entre 60 y 80. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos aplicar fuerza en subida y una mejora de prestación y una mejora simulando la actividad competitiva, pues tenemos que irnos a esas cadencias, entre 60, 70, 65 y una aplicación de fuerza. O sea, no vale hacer 60 de cadencia, pero sin fuerza. Eso no vale de nada. O sea, tenemos que hacer cadencias bajas, pero aplicación de fuerza. Y eso es lo que va a generar un estímulo a nuestro trabajo muscular que va a mejorar nuestra prestación de fuerza. Y todo eso hay que demostrarlo con la ciencia, porque está ligeramente demostrado. Lo que ya sí que está más contrastado y utilizamos todos los entrenadores, que esto lo llevamos utilizando ya hace tiempo, pero sí que está más contrastado en la literatura porque se asemeja mucho más a lo que tradicionalmente vemos, es el desarrollo de la fuerza máxima con altas cargas, buscamos una subida normalmente con un porcentaje alto, salimos casi de parado, desarrollo duro, arrancando y desarrollamos toda la fuerza que podamos. Hay gente que dice sentado. Realmente sentado, yo estas las he probado, como yo os he dicho, yo he probado todos mis entrenamientos y me resulta muy exigente a nivel articular. Las rodillas sufren mucho. Yo creo que esto puede generar tendinopatías. A mí me gusta más de pie. Yo, de hecho, las prescribo de pie. Número de series, 2, 3, 3, 6 repeticiones y el estímulo muy corto. Cuando ya empezamos a lanzar la bicicleta, que ya baja la fuerza, ya dejaríamos. Es un trabajo de estímulos cortos y explosivos. Mejora todo lo que son los factores, sobre todo neurales, de la fuerza máxima. Ya os digo, es un trabajo muy parecido al que trabajamos en el gimnasio. Bueno, y aquí hago mi reflexión, que falta trabajo científico, sobre todo de esta parte del trabajo de fuerza-resistencia aplicado al ciclismo, aunque ya se van viendo y se va escuchando pues lo que acabo de hablar yo, trabajo entre 60 y 70 de cadencia, con una aplicación de fuerza. Ese es un poco el secreto para trabajar la fuerza-resistencia o torque en el ciclismo y luego la fuerza máxima, series muy cortas, de 6 segundos, 8 segundos, 10 como mucho, a la máxima aplicación de fuerza posible. Bien, voy a dar una pincelada del control de la carga, porque además se está poniendo muy de moda ahora y creo que se va a empezar a escuchar mucho. Si os dais cuenta, casi todos los estudios han evaluado el control de la carga en función de la repetición máxima. Que al final es hacer un cálculo de la RM o cuántas repeticiones máximas hacemos con el gesto. Esto tiene un inconveniente, que es que si nosotros trabajamos con la repetición máxima con gente que tiene poca experiencia, igual por intentar levantar mucho peso se termina haciendo daño. Entonces, bueno, hay que estar encima de ellos y sobre todo el periodo de adaptación que os he comentado antes. Y otra cosa que dice es que la repetición máxima puede sufrir modificaciones frecuentes, que lo hemos hablado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchos retest. O sea, hago un test esta semana para saber cuál es mi repetición máxima y a las 2 semanas igual tengo que hacer otro, porque me he quedado corto. Y a las 2 semanas tengo que hacer otro. Hombre, luego ya cuando llevas muchas semanas trabajando ya no es tan fácil evolucionar. Pero sí que al principio esto evoluciona de forma muy rápida. Es una forma de trabajar, se ha trabajado y si os dais cuenta casi todos los estudios están basados en la repetición máxima, pero ahora hay otra tendencia, que es en función de la velocidad de ejecución, que implica que ya no es tan importante el mover mucho peso,
no tanto ese carácter de fuerza máxima, sino la velocidad de ejecución de esa fuerza máxima, que es cuando, vamos, por un lado, evitamos cargar tanto peso y ese peso, como he dicho, siempre es un riesgo muchas veces innecesario para generar lesiones. Al trabajar a más velocidad trabajas con menos carga, por lo cual ese riesgo de levantar tanto peso ya te lo ahorras y aparentemente tiene un estímulo muy parecido en lo que es el trabajo de fuerza. Y ese apunte que os voy a hacer es que la Universidad Europea acaba de hacer un estudio con 2 grupos de chicos, uno trabajando a la velocidad máxima de ejecución y otro trabajando a la repetición máxima. Lo bueno del estudio era deportistas de alto nivel, que eran élite sub-23 seleccionados, y por otro lado, que todo el trabajo que estaban haciendo en el gimnasio estaba evaluado por un técnico. O sea, había un profesor de la universidad o un becario que estaba cuantificando el trabajo de estos chavales. Entonces, estaba haciendo a la velocidad de ejecución que se debía, ¿no? Por un lado, bueno, pues ahí tenemos la velocidad de ejecución, más o menos, que se puede trabajar, un referente de trabajo de fuerza en España, Valsalobre. La medición de esto, pues tiene un problema. Bueno, un encoder, pues que es el gold estándar, pues vale 500 euros y no vas a tener un encoder para cada ciclista. Aunque, bueno, yo tengo algún ciclista profesional que ya lo tiene, pero bueno, estamos hablando de alto nivel. Luego hay versiones gratuitas de app que lo grabas y te mide la velocidad de ejecución, pero ya tienes que tener a alguien grabando, un trípode grabándote, y ya también se complica, ¿no? La ventaja es que la información es de manera instantánea, según haces el gesto te grabas y sabes a la velocidad de ejecución que está realizando el gesto en cuestión, y hay un inconveniente que no existen datos de velocidad de ejecución para todos los ejercicios. O sea, igual que para la sentadilla, para la prensa, están más que estudiado y ya sabemos la velocidad de ejecución a las que podríamos trabajar la repetición máxima o el estímulo que quieras trabajar, pero necesitas ese instrumento. Entonces, bueno, es una forma de calcularlo. Antes, yo digo yo, de un autor que tenía su nombre apuntado para no olvidarme. Bueno, pues no lo tengo aquí, luego me lo pediréis. Pero ¿qué dice? Un referente en el trabajo de fuerza, dice, trabajo a la mitad de la repetición máxima que puedo trabajar y así me aseguro que trabajo a la velocidad máxima. Bueno, pues es una fórmula basada en la experiencia y este entrenador tiene muchísima experiencia, no tanto con ciclistas, pero sí con atletas, que al final viene siendo lo mismo, ¿eh? Bueno, una pincelada para terminar ya esta presentación. Previo y paralelo al trabajo de fuerza, la mejora de movilidad articular. Muchas veces se nos olvida esto. La mejora del control motor. O sea, tenemos que ir al gimnasio y tenemos que saber utilizar las pesas. Y para eso o tenemos un entrenador que nos ayude o tendremos que contratar un entrenador en el gimnasio. Con esto vamos a disminuir el riesgo de lesiones. Hay mucha gente que va al gimnasio y eso ya sí que es por experiencia personal que se lesiona. Que al final, lo que es una ayuda, que hemos hablado al principio, un trabajo, vamos a decir, marginal. O sea, porque toda la vida ha habido ciclistas que han andado un montón y no han trabajado gimnasio. Tengo que decir que el trabajo de gimnasio los habría hecho andar más. Pero no es la matriz del rendimiento, ¿eh? La matriz es el entrenamiento y la genética. Genética primero, luego el entrenamiento. Y el entrenamiento de resistencia principalmente, luego el de fuerza. Entonces, bueno, ojo con esto. La ejecución de los ejercicios es muy importante y luego la mejor ejecución del gesto técnico transformándose a la pedalada, ¿no? Pinceladas que ya sabéis todo, pero hablar de trabajo de fuerza debería de hablar un poco del trabajo de core, ¿no? Sabemos que el core es el núcleo, no solo son los rectos abdominales, sino que son también los transversos, o sea, al final es todo lo que rodea nuestra columna. Con un core fuerte, ¿qué conseguimos? Bueno, hay un libro del core en el ciclista que podéis, que está al alcance de todos, es un libro muy completo, a mí me gusta mucho, y habla de ciclismo y el core, aunque el core ya está extendido en todos los deportes de resistencia. Juega un papel fundamental para la correcta transmisión de la fuerza desde las caderas hasta los pedales. O sea, teniendo un core fuerte, y esto yo lo empecé a trabajar hace muchos años con deportistas de BMX, con ciclistas lo he trabajado ya después, pero con BMX llevo muchos años, como 17, 18 años trabajando. Cuando tienes que transmitir la fuerza a los pedales, si tú tienes un núcleo fuerte, cada vez que piso, la transmisión de la fuerza va al pedal y el torque
lo transferimos directamente al pedal y eso es el avance. Si el torque es débil, cuando pisas, pues al final balanceas. Y esa pérdida, ese balanceo es una pérdida de fuerza. Y esa pérdida de fuerza son vatios que, sobre todo, que no nos podemos permitir perder, ¿no? Mejora la capacidad de aceleración de la bicicleta al sprint, reduce la posibilidad de lesión. Hay muchos ciclistas con problemas de lumbares, pues porque no tienen un core fuerte. Y, por otro lado, a nivel biomecánico, estabiliza la pedalada. Cuando nosotros estamos bien apoyados, anclamos bien los isquiones en nuestro sillín y tenemos un core fuerte, es como cuando ves a esa persona montada en bici y dices, ¿qué clase tiene este, no? Que no se mueve nada, que toda la fuerza la transmite hacia arriba y el tronco va en un mismo plano. Bueno, ahí haría un esquema de la importancia del core y os muestro un par de tablas que son las que utilizamos nosotros con nuestros deportistas. También queremos hacer alguna tabla para publicar. Bueno, otra de las cosas importantes es la propiocepción, también se está poniendo de moda, y es trabajo de fuerza, pero con plataformas de inestabilidad, ¿no? O con un BOSU o con un Fitball. ¿Esto qué genera? Pues al final que seas capaz de transferir fuerza, pero buscando el equilibrio. Eso para el XCO y el cross country olímpico, el mountain bike, y para el ciclocross es muy interesante. De hecho, estamos trabajando muchísimo con este perfil de trabajo con nuestros atletas de nivel medio-alto. Y por último, y ya tocando un poco todos los palos, dices, bueno, y el rango de movilidad articular, ¿cómo lo mejoro? La flexibilidad, ¿cómo lo mejora? Y como ya son los estiramientos, es igual, yo creo que queda todavía cosas que investigar. Se ha investigado mucho, pero hay muchos autores que dicen sí, otros que dicen que no, pues bueno, está todo en el aire. Ahora, lo que sí que parece que está todo el mundo de acuerdo es en esto, en la liberación miofascial, que al final es pasar un rulo de estos que tienen los pinchitos, de tal forma que disminuye la fatiga, mejora la circulación sanguínea, elimina las contracturas, previene la aparición de adherencias, esas que nos citan los fisioterapeutas cuando vamos y nos meten manos que nos den una barbaridad, y aumenta el rango de movilidad articular, cosa que siempre incidimos, sobre todo cuando hacemos estudios biomecánicos, para la mejor eficiencia de la pedalada y llevar una mejor posición. Bueno, la liberación fascial, pues un poco las pautas de cómo hacerlo, se trabaja de arriba abajo, más o menos 5 segundos en la subida y 5 segundos en la bajada, hacer de 2 a 4 series en cada movimiento, realizarla con los músculos calientes. Esto es bueno que después de entrenar, pues nos pegamos una ducha y luego nos sentamos y o estiramos, que yo también estoy de acuerdo con los estiramientos bien hechos y bien realizados, entiendo que viene bien, y si no, pues pasamos el rulo, ¿no? Y nunca rodar sobre el hueso, siempre sobre el músculo. Disculpar que al final me he alargado ligeramente, voy a intentar ir contestando algunas de las preguntas del chat, que aquí parece que hay bastantes. Vale, bueno, aquí hablan de... Bueno, he visto que hay mucha gente de Latinoamérica, estoy encantado. La verdad es que colaborar con la plataforma y que gente de todo el mundo me pueda escuchar. Bien, ahí está grabada. Vale, 1 hora, al final me pasa un poco más. El material de estudio está, yo creo, prácticamente todos. Aquí comenta uno, y ya sería la primera pregunta, que es hacer un black squat profundo sería contraproducente. A ver, para un ciclista de resistencia, yo no me haría un black squat profundo. Los ángulos de flexo-extensión son demasiado agresivos y puede producirme más lesiones, puede ser más contraproducente que beneficioso. Si estamos hablando de un deportista de BMX, un deportista de trial, bueno, pues con estos deportistas, y otra de las cosas que no he hablado del trabajo de pliometría, yo, por ejemplo, un ciclista habitual de resistencia no lo utilizo, en cambio con estos deportistas sí. Entonces, un back squat con un profundo, con un deportista de este perfil, sí, pero con un ciclista de ruta o de montaña no me la jugaría. Pienso que tenemos más que perder que ganar. A partir de los 90 grados también se trabaja el glúteo, sí, efectivamente. Entonces haríamos 8 repeticiones sobre 18. No, sobre 18 haríamos 9, ¿no? Que sería la mitad.
Más bien, trabajas 5 sobre 10, exactamente. Sí, esto es un poco una regla, ya digo, no escrita, o por lo menos yo no la he leído, la he escuchado de un referente en el trabajo de fuerza, y que sería eso, trabajar un poco a la mitad, pero mucho más rápido. Vale. Veo que entre vosotros os habéis contestado, con lo cual me habéis facilitado el trabajo. Exacto, la aplicación, la del análisis de cuadrante, es de WKO. Ahora mismo ya vamos por la versión 5. Y me dice ahí WKO no aparece. Sí, en WKO aparece. Ya digo, es el análisis de cuadrante y te vas a training y vas a análisis de cuadrante y tienes una vista que la tienes que encontrar. WKO5 Training Peaks. Training Peaks es una aplicación paralela a WKO que la utilizamos para prescribir entrenamientos. La diferencia principal entre una y otra es que Training Peaks te ayuda a prescribir entrenamientos y, por otro lado, tiene unas charts de análisis de datos, incluso de planificar la temporada, y WKO solo lo que hace es analizar datos, ya sean que los puedes capturar de Training Peaks como los puedes capturar de cualquier otra aplicación. En Golden Cheetah, efectivamente, Golden Cheetah y WKO pues son dos software muy parecidos. Aquí me pregunta que si hay evidencia suficiente que el PowerLift mide igual que un encoder. ¿Qué opino? Realmente yo no he utilizado el PowerLift. Yo creo que igual no va a medir siempre porque un encoder es una medición directa. ¿Que nos puede valer? Sí. Muchas veces estamos incluso utilizando el rizo con el tema de la medición, de la ejecución, y luego la mayoría de los atletas, de los deportistas, no tienen posibilidad de medirla. Entonces, yo me iría más a estas recetas, entre comillas, de, oye, de mi repetición máxima, de mis repeticiones máximas, trabajo a la mitad y aumento la velocidad, y eso más o menos me puede valer. Yo creo que sin complicarnos tanto la vida se puede hacer. Que tienes un encoder, que tienes una aplicación para que la mida, pues mejor que mejor. Bien. Vale, están hablando de la aplicación, que funciona bien, pues fenomenal. Gabriel me dice, ¿qué opinas sobre la transferencia posterior a la sesión de fuerza? Bueno, ya os digo que antes se trabajaba primero la fuerza y luego la resistencia, porque decían que había una transferencia. La verdad es que esto a día de hoy no está demostrado científicamente, y lo poco que hay publicado desde mi punto de vista no tiene, para mí no tiene solidez científica. Entonces yo creo que las tendencias ahora son totalmente las contrarias. Independientemente de que en ciertas ocasiones puntuales esa interferencia negativa de primero trabajar la fuerza y luego trabajar la resistencia son casi inexistentes, sobre todo si la sesión de fuerza, la sesión de resistencia que estás haciendo es de carácter más aeróbico. Paula, ¿podría dejar en PDF la documentación de referencia? La documentación, ya digo, la tenéis colgada. A ver, Samuel me pregunta, ¿qué sueles aplicar para contrarrestar la disminución de fibras rápidas en el entrenamiento de fuerza? Enfocado al BM. El BM, Samuel, igual me la tienes que repetir, no me entero. Andrea, ¿qué pasa cuando el tiempo de entrenamiento es limitado? Es decir, si hay que elegir entre hacer una sesión de bicicleta y una sesión de gimnasio, ¿qué hacemos? Bueno, buena pregunta, Andrea. Esto es más para la planificación. Está claro que si tú tienes al final 7 días para entrenar, aunque solo puedas hacer una sesión al día, yo sí que seguiría manteniendo la sesión de fuerza y tienes todavía otros 5 días para hacer trabajo de resistencia, o sea que tienes más que de sobra. Otra cosa es que me digas, no, de los 7 días de la semana dispongo para entrenar 3. ¿Harías 2 de bici y 1 de gimnasio? Te diría que no, te diría que haría los 3 de bici. Pero si tienes los 7 días para entrenar, pongamos que uno vamos a pasear o descansar y nos quedan 6 para entrenar,
Yo en la fase de pretemporada utilizaría por lo menos 2 días para hacer fuerza y luego otros 3 para hacer resistencia, y en la fase de la temporada utilizaría 1 por lo menos para hacer fuerza y los otros 4 o 5 para hacer resistencia. Jorge, ¿cuánto tiempo de trabajo en bicicleta recomendado hacer en la mañana para luego en la tarde realizar trabajo de fuerza en el gimnasio? Bueno, Jorge, eso sí que es una pregunta que va a depender mucho del sujeto. Está claro, yo tengo ciclistas profesionales que perfectamente me hacen un aeróbico extensivo de 3-4 horas y luego por la tarde se meten en el gimnasio y se tiran 1 hora. Si es un cicloturista, pues igual habrá que reducir ese tiempo. Primero, a lo mejor incluso ni doblar sesión, porque no tienes tiempo, y si doblas sesión, a lo mejor con 1 hora y 1 hora es suficiente. Si estamos hablando de un cadete, pues yo no doblaría sesión. O sea, que es una pregunta que va a depender un poco del nivel del deportista y la disponibilidad de tiempo que tenga. Víctor me pregunta... quiero incidir sobre la pregunta de Gabriel. Transferencia después del trabajo de fuerza sobre la bici. ¿Cuánto tiempo que realizar? O sea, después del trabajo de fuerza sobre la bici, me estás preguntando, ya digo, incidiendo en esto, a día de hoy no se ha demostrado que después del trabajo de fuerza... a ver, me estáis hablando del trabajo de fuerza, transferencia después del trabajo de fuerza sobre la bici. ¿Cuánto tiempo realizar? Bueno, Víctor, en este caso yo creo que queda claro. La literatura que hablamos ahora, y la literatura científica, o la que más base tiene, está hablando de que el entrenamiento concurrente, primero hay que dar ese carácter de importancia a lo que es la resistencia y luego a la fuerza. O sea, primero habría que hacer la resistencia y luego a la fuerza. En el caso de que no te quede más remedio de hacer primero la fuerza y luego la resistencia, yo en el trabajo de resistencia lo único que haría sería trabajo aeróbico extensivo, porque no está demostrado que después del trabajo de fuerza tengas un estímulo añadido para hacer un trabajo de fuerza específico en bici, si es a eso a lo que te refieres. Entonces, tiempo pues va a depender un poco del sujeto, como hemos hablado antes, no es lo mismo un cadete que un profesional, y que realizar principalmente trabajo que tenga la mínima interferencia entre ellos. Si estamos trabajando fuerza en el gimnasio, el trabajo de bici, la resistencia. Alejandro me pregunta, hola, ¿cuánta cadencia sueles trabajar tú ahora? En repecho 2-5 minutos, ¿qué torque? ¿FTP o zona tempo? Vale, mira, Alejandro, yo suelo trabajar cadencias entre 60 y 70. Estímulos, perfectamente lo que acabas de definir, entre 2-5 minutos, incluso algunas veces me voy a 6. ¿Sobre qué zona? Me voy a la zona FTP, incluso si puedo un poquito más. José Antonio, el trabajo de control y salida monopedal, glúteo medio, etcétera, ¿lo recomendarías? Sí, sobre todo para el trabajo de ciclistas de BTT y ciclocross, ¿eh? Pero vamos, en general el trabajo de glúteo medio es interesante para todo, como medida de compensación. Gabriel, pliometría, ¿en qué fase de la temporada incluyes con tus deportistas de élite pensando en el impacto que puede ser dañino? Solo utilizo pliometría en deportistas de pista de velocidad y de BMX, y lo utilizo en la fase de base. Mireia me dice, para bicicross, para ciclocross, entiendo, el trabajo de tren superior es fundamental, efectivamente, el trabajo de tren superior es fundamental. Miguel Carmona, me quedo con la duda diapositiva del número de cuadrantes. ¿Cuál era el 1, cuál era el 2, cuál era el 3 y cuál era el 4? Bueno, pues si te vas a la diapositiva, hay una diapositiva que se ve perfectamente. Ahora intentamos a ver si la puedo buscar. De todas formas, fijaos. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. No obstante, si queréis, tengo otra diapositiva de otra presentación. Si quieres, pídemela y te la paso. Pero al final, no te quedes tanto con el número de cuadrante. Quédate con el eje
quédate con los ejes, uno indica la fuerza y otro indica la velocidad. Entonces, al final es combinar fuerza, que sería este eje, más arriba más fuerza, y este eje, más arriba menos velocidad. Bueno, a ver qué más tengo por aquí. Alejandro, ¿crees que merece la pena 3 sesiones de sentadilla a semana, 5 o 6 horas después de la bici? Por ejemplo, 2-3 series, 20-25 repeticiones para empezar. A ver, Alejandro, las tendencias de ahora no es irnos a 20-25 repeticiones. Las tendencias de ahora es irnos a 5 repeticiones, ¿vale? O sea, nos vamos a quedar entre 4 y 10 repeticiones, ¿eh? Vamos a decir 4 y 10 repeticiones. Y sí merece la pena esa sesión de sentadilla. Yo no sé si 3 sesiones a la semana. Yo creo que en periodo competitivo, con una sesión a la semana sería suficiente, ¿eh? Yo me iría al final a la tabla de pesas que os he puesto de 4 ejercicios una vez a la semana. ¿Merece la pena o se necesita más ejercicio de fuerza o gym? A ver, el gym al final lo que nos va a facilitar es el gesto deportivo, ¿no? Vas a tener unas herramientas en las cuales, vamos a decir, más difícil lesionarse, ¿no? Podemos hacer trabajo de fuerza en casa, pero siempre es más arriesgado, ¿no? Entonces, si podemos ir al gimnasio, pues mucho mejor. Que no, pues vamos a intentar trabajar la fuerza en el gym. Yo no decía Vadillo, está claro que Vadillo es un referente, pero exactamente esta fórmula, no sé si es la de Vadillo, pero yo no se la escuché a él, se lo escuché a otro. Pero bueno, sí que duda cabe que Vadillo es un referente de fuerza en España, lo lleva siendo muchos años y ahora está muy orientado su trabajo a la fuerza y a la fuerza-velocidad. Pues Antonio dice, yo creo que el FTP para la sesión de fuerza no le daría importancia, la cadencia sí. José Antonio, ahora un poco las nuevas tendencias del trabajo de fuerza radican precisamente en las dos cosas. En la cadencia, que sea una cadencia pues en torno a 60, 70, pero que generen fuerza. Entonces, al final, el objetivo de este tipo de sesiones, que ya digo, son las que están ahora en boca de los entrenadores, trabajamos con las dos cosas, una cadencia baja, pero con una generación de fuerza alta. Esto no digo, ya digo, que no está, desde mi punto de vista, suficientemente demostrado por la ciencia. Yo creo que se tiene que seguir trabajando en ello, pero bueno, por lo menos tenemos herramientas que pueden evaluar la fuerza que haces a las diferentes cadencias. Vale. Samuel me dice, BMX, ¿qué sueles aplicar para contrarrestar la disminución de fibras rápidas en entrenamiento de fuerza enfocado al BMX? Bueno, a ver, al final lo que tenemos que hacer en el BMX es trabajar la fuerza máxima y la fuerza de velocidad o fuerza explosiva. Con eso se supone que no hay disminución de fibras rápidas. Lo que no se suele hacer con deportes como el BMX es hacer tiradas largas, tiradas de resistencia extremadamente largas. O sea, al final, el entrenamiento de resistencia, que al final nos sirve para tener un mejor patrón de recuperación entre las diferentes series que tiene que hacer un corredor de BMX o en las diferentes mangas que compite un corredor de BMX, es meter las series, o sea, el trabajo más de resistencia al inicio de la temporada y luego ir reduciéndolo pues, precisamente para no hipotecar sobre todo esas fibras intermedias que tengan un comportamiento más de fibras rápidas que de fibras lentas, ¿no? Antonio, ¿qué consideras más interesante? ¿Realizar 2 o 3 entrenamientos de fuerza a la semana y 2 entrenamientos de ciclismo en terreno de volúmenes cortos y kilómetros o menos series de fuerza y sesiones de ciclismo de mayor volumen? Efecto enfocado sobre todo en un triatleta de media distancia. Vale, pues esto, primero eso, habría que definir para quién es. Estamos hablando de un triatleta de media distancia. Yo, dependiendo un poco de la fase de la temporada en la que nos encontremos, orientaría un trabajo de fuerza al principio más volumen, o sea, meteríamos incluso hasta 3 sesiones, 2-3 sesiones de fuerza y según nos vamos aproximando al objetivo, iría disminuyendo el trabajo de fuerza, iría aumentando el trabajo de ciclismo, ¿no?
Con volúmenes, bueno, pues volúmenes cortos o volúmenes largos, o sea, tendríamos que combinarlo. Seguramente en triatlón me gusta utilizar esa planificación tradicional y ya nos estamos saliendo un poco del enfoque de la charla de hoy, pero me gusta utilizar planificación tradicional, metiendo al principio más volumen de trabajo y luego ir reduciendo el volumen de trabajo, intensificando las sesiones. Sí, Paula, entiendo que sí, que puedo agregar la presentación que acabo de hacer, sí. Rafael me dice, el trabajo de fuerza es conveniente hacer la fase precompetición y por cuánto tiempo. Bueno, el trabajo de fuerza, como estamos hablando ahora, se debe hacer durante todo el año, no solo en la fase de precompetición. Sí que es cierto que en la fase precompetitiva, como he dicho antes, en la fase de base y precompetitivo, podemos unir ahí dos fases, podemos ir metiendo de 2-3 sesiones a la semana. Y luego, ¿y esa fase cuánto va a durar? Pues depende un poco de la planificación del deportista. Yo os diría que para mí, antes de empezar a competir, me gusta, y esto ya es un trabajo personal, me gusta meter por lo menos 9 semanas de trabajo de base y 9 semanas de trabajo precompetitivo. Estamos sumando 18 semanas. En esas 18 semanas metería trabajo de fuerza, 2-3 sesiones, empezaría mejor con 3 y luego ya me iría quedando a 2. Juan, muchas gracias por tu comentario y espero que la hayamos aprovechado y podemos... A ver... Emiliano me pregunta si el entrenamiento a nivel profesional suele dedicar trabajo específico para modelar el chip fitness. No entiendo bien la pregunta. Miguel, muchas gracias a ti. Jorge, a ver, que seguimos preguntando. Reitero para complementar un poco la pregunta. Por ejemplo, si yo suelo entrenar en bicicleta 2 horas al día sin realizar trabajo en gimnasio, entonces en un día que quiera entrenar gimnasio por la tarde, en la mañana debería igualmente hacer mis 2 horas de bicicleta o debo disminuir la sesión de 2 horas a 1 hora para así no aumentar tanto el volumen de carga y disminuir la probabilidad de lesiones. Bueno, estamos hablando también de carácter más de planificación. Ahí va a depender mucho del sujeto. O sea, si al final el sujeto tiene capacidad para soportar la carga de 2 horas de bicicleta y 1 hora de gimnasio, yo seguiría manteniendo las 2 horas y 1 hora. Pero es lo que te digo, al final habría que evaluar en qué fase de la temporada estás. O sea, si lo que necesitas es quitar 1 hora de bici para meter 1 hora de gimnasio, lo veo apropiado. Si puedes implementar 1 hora de gimnasio, lo veo incluso más apropiado. Si el deportista suele soportar la carga, mejor que mejor. Mireia dices, ¿qué músculos deben trabajar en tren superior para la bicicleta para bicicross? Bueno, pues en general todo lo que hemos visto del core y luego, bueno, pues habría que hacer un poquito de trabajo de deltoides sobre todo, de tríceps, que son los que más vienen trabajando. El autor que trabaja con la mitad de repeticiones es Jesús García Payares. Sí, él es uno de los que también lo dicen. Sigue siendo sin ser el que yo me quería referir, pero sí, Jesús García Payares es el que está trabajando ahí en la Universidad de Murcia con la mitad de repeticiones máxima. Pues Antonio me dice que podría generar un 150 del FTP a 65 revoluciones. Pues bueno, eso me imagino que va a depender del sujeto. Esto sí que es habrá gente que lo pueda conseguir, otros que no lo pueda conseguir. Pues Antonio me dice, cierto, deberías calcular los vatios dependiendo de la duración y de la repetición de la serie. Claro, ahí ya nos tendríamos que empezar a meter en conceptos de E-levels que no eran de esta presentación. Miguel Ángel, ¿trabajas la fuerza sobre la bicicleta con trabajos a una sola pierna? No, en la bicicleta trabajo a 2 piernas. El trabajo de una pierna lo dejé de hacer hace tiempo porque era más lesivo que beneficioso. Alejandro pregunta, ¿hay protocolos en la bici para hacer sesiones de fuerza, pero alta cadencia? Me pareció leerlo alguna vez. ¿Crees que es mejor a 60-70 como dices? A ver, sí que es cierto que ahora hay tendencias a trabajar fuerza con cadencias altas.
al final yo creo que esas son series que hemos utilizado toda la vida, pero no las hemos llamado de fuerza. Son series a lo mejor de trabajo en zona 4, en zona 5, en zona 6, que al final estamos trabajando con más cadencia, generando fuerza. Esas a día de hoy no se las llamaba así, no se las llamaba trabajo de torque de fuerza, pero precisamente, o sea, sí se puede hacer ese tipo de trabajo de cadencias más altas generando mucha fuerza. Rafael dice, si bien es cierto que el entrenamiento debe ser individualizado, el trabajo de fuerza se podría trabajar generalizado para un grupo de ciclistas de ruta o va dirigido de acuerdo a un papel para cada ciclista de equipo. No. En este caso, Rafael, más que para el papel de cada ciclista, yo lo orientaría en función del perfil de cada ciclista. No es lo mismo un sprinter que un contrarrelojista, que un escalador. Seguramente la necesidad de fuerza de uno a otro va a ser totalmente diferente. Entonces, no va tanto en el papel que desarrollen, sino en el perfil del ciclista, lo que queramos conseguir con él y las diferentes fases de la temporada. Miguel Ángel, gracias a ti por tu comentario. Juan Manuel, muchas gracias. ¿En Argentina entrena algún ciclista? Bueno, al final nos hemos enrollado, espero que haya sido de provecho. Yo creo que ya vamos a dejar las preguntas, que se está haciendo muy tarde. Tenéis el chat, el foro en el cual me podéis preguntar. Vais a tener unos cuantos días a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, os la voy aportando. He intentado aportar mucho de mi experiencia profesional, porque los estudios ya lo tenéis ahí. Y sobre todo en el chat creo que ha sido muy, muy interesante vuestras preguntas. Gracias por vuestros comentarios. La verdad es que, bueno, así también da gusto trabajar, ¿no? Que haya sido de provecho y os haya gustado la charla. Pues nada, esperemos hacer otro webinar de ciclismo pronto.